Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Medicina, Licenciatura en Médico Cirujano, Bioquímica, tema Catabolismo de combustibles, equipo número 4. Anabolismo, paso de sustancias simples a sustancias complejas. El catabolismo es opuesto, paso de sustancias complejas a sustancias simples. Formación de acetil-CoA a partir de glucosa. La glucosa se convierte en piruvato por la glucólisis. Después el piruvato tiene que ingresar a la mitocondria por una lanzadera acoplada a hidrogeniones. Después ese piruvato tiene que entrar en el complejo piruvato deshidrogenasa y se convierte el piruvato en acetil-CoA, una molécula de CO2 y reducido. Glucólisis en condiciones aerobias. Tenemos la glucosa, la cual por la glucosinasa o la exocinasa gastan ATP para convertir en glucosa 6-fosfato. Esta por una fosfoexoisomerasa se transforma en fructosa 6-fosfato. Mediante la fosfofructoquinasa 1 utiliza ATP y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, la cual a través de la aldolasa se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. A partir de aquí las reacciones van a ser dobles y por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se va a producir NAD reducido a partir de NAD oxidado, pasando de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato por la 3-fosfoglicerato-sinasa va a ser la primera reacción que va a producir ATP y se va a convertir en 3-fosfoglicerato, el cual mediante la fosfoglicerato mutasa se convierte en 2-fosfoglicerato y por una enolasa en fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato mediante la piruvato-sinasa va a ser la segunda reacción que va a producir ATP y se va a convertir en piruvato. En condiciones aerobias, el piruvato se va a la formación de acetil-CoA y al haber poco oxígeno o no haberlo, el NAD reducido se va a empezar a acumular y el NAD oxidado va a empezar a acabarse y se va a parar la vía. Para transformar el piruvato a lactato se va a utilizar el NAD reducido para generar el NAD oxidado que se perdió. Y tarde o temprano el lactato termina inhibiendo la fosfofructoquinasa. Lanzaderas de NAD reducido y su importancia. El NAD reducido que viene de la glucólisis necesita entrar. Para esto se pega a oxalacetato y se convierte en malato. El malato se intercambia por alfa-cetoglutarato. Entonces va a haber alfa-cetoglutarato y oxalacetato, glutamato y aspartato. La TGO, que es la transaminasa glutámico-oxalacética, se está transformando el glutamato y el oxalacetato a aspartato y alfa-cetoglutarato. Esto es importante porque esa transaminasa va a meter un hidrógeno a través del malato, ya que se va a poder meter a la célula. Dentro de la célula va a haber otro transportador de alfa-cetoglutarato y malato y queda el malato dentro que lleva el hidrógeno que le dio el NAD reducido. Y aquí el malato se reconvierte en oxalacetato y libera el hidrógeno que le dieron y se lo da a NAD oxidado y se convierte en NAD reducido. Y el oxalacetato se convierte por una transaminasa glutámico-oxalacética mitocondrial en aspartato y glutamato que se intercambian. La otra lanzadera es la lanzadera de 3-gliceraldehído. Esta va a tomar el hidrógeno del NAD reducido, la dihidroxiacetona 3-fosfato, y se va a convertir en glicerol 3-fosfato a través de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Este glicerol 3-fosfato tiene un transportador que lo intercambia por la dihidroxiacetona fosfato.
y el glicerol le da el hidrógeno al FAT que está pegado en el complejo 2 de la cadena respiratoria y se convierte en FAT reducido. Esta es la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Objetivo 8.6. Concepto de fosforilación a nivel sustrato. Es cuando el sustrato tiene la energía para formar ATP. Es la fosforilación directa de ADP. No requiere oxígeno. Ocurre porque hay reacciones que tienen suficiente energía para producir ATP de un enlace de alta energía. Por ejemplo, de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerosinasa. Se transforma el 2-ADP en 2-ATP. Objetivo 8.7. Glucólisis y caries dental. Streptococcus mutans y lactobacillus son bacterias anaerobias que contribuyen a la aparición de caries dental. Crecen de forma óptima con hidratos de carbono refinados, fermentables presentes en la dieta. Excretan lactato ya que realizan glucólisis anaerobia. Crecen en los microambientes ácidos anaerobios de las fisuras de los dientes y en las bolsas gingivales. Los ácidos orgánicos erosionan gradualmente al esmalte dental y a la dentina. La disolución crónica de hidroxiapatita es la base para la formación de la cavidad. Objetivo 8.8. Deficiencia de la piruvato sinasa. Es una enfermedad congénita de carácter autosómico recesivo, con una frecuencia de 1 de cada 10.000 personas. Se da más en la población del norte de Europa. La piruvato sinasa es la última reacción de la glucólisis. Afecta a los eritrocitos porque esta es su única forma de obtener energía, ya que no tienen mitocondrias, por lo que causa anemia hemolítica. Los signos y síntomas son palidez, cansancio, esplenomegalia, ictericia y cálculos biliares en adolescentes y personas adultas por la bilirrubina. Afección neurológica llamada kernicterus solo en los primeros 28 días después de nacer. Piel pálida y los bebés no van a aumentar de peso. La gravedad es muy variable, desde un cuadro leve hasta una enfermedad que requiere transfusiones. Objetivo 8.9. Inhibición de la enolasa por fluoruro y su importancia. La enolasa transforma al 2-fosfoglicerato en 2-fosfenolpiruvato. El fluoruro va a inhibir esta reacción. Puede tener dos objetivos. 1. Acabar con las bacterias porque ya no pueden hacer glucólisis anaerobia. Y 2. Cuando vas a hacer estudios, el tubo lleva fluoruro para que las células no consuman la glucosa. Se inhibe la glucólisis. Objetivo 8.10. Glucólisis en las células tumorales. En los tumores, con oxígeno o sin oxígeno, la glucosa se va a transformar en piruvato y luego en lactato. Es el llamado efecto Warburg, y por lo tanto, no lo puedes matar quitándole el suministro de oxígeno. Las células tumorales tienen energía a partir de glucólisis anaerobia. Para formar una molécula de acetilcoenzima a partir de piruvato, necesito la presencia de la coenzima A y de NAD en su forma oxidada, de manera que se van a producir NAD reducido y se va a liberar una molécula de CO2. La activación de los ácidos grasos es una reacción a partir de la cual un ácido graso se conjuga con una coenzima A. Esta reacción está catalizada por una enzima llamada tioquinasa, que utiliza como cofactor al magnesio. Como resultado, vamos a tener hidrólisis de ATP a AMP y la formación de acilcoenzima A, que no es nada más que un ácido graso conjugado con una coenzima A. Para que los ácidos grasos entren a la mitocondria, debe de cambiarse la coenzima A por una carnitina. Por lo tanto, cuando el ácido graso conjugado o acilcoenzima A llega al espacio intermembrana, por acción de una enzima llamada carnitina aciltransferasa 1, el ácido graso se va a liberar de la coenzima A y se va a unir a una carnitina.
Luego, por un sin transporte, va a entrar este conjugado carnitina ácido graso, mientras que una carnitina libre sale. ¿Esto por qué? Debido a que en la matriz mitocondrial, carnitina y ácido graso se vuelven a separar. El ácido graso se vuelve a unir con una coenzima A que está presente dentro de la matriz mitocondrial, mientras que la carnitina sale por el mismo sin transporte por el que entró. La última reacción de unión de ácido graso con coenzima A y su escisión a la carnitina está llevada a cabo por la carnitina aciltransferasa 2. La beta-oxidación es una serie de reacciones que tienen como fin liberar acetilcoenzima A de un ácido graso activado, es decir, acilcoenzima A. La primera reacción es de oxidación catalizada por la acilcoenzima A deshidrogenasa, que como producto va a tener alenoilcoenzima A. Al enoilcoenzima A le sigue una hidratación catabolizada por la enoilcoenzima A hidratasa. Como producto tendrá la beta-hidroxiacilcoenzima A. Este mismo se oxida de nuevo, por acción de la beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, y su producto será la beta-cetoacilcoenzima A. Este último tiene una unión con coenzima A para liberar una acetilcoenzima A. Esta reacción está catabolizada por la tiolasa y es una reacción llamada tiólisis. Como productos finales tenemos la liberación de una coenzima A, de una acetilcoenzima A de 2 carbonos. La formación de acetilcoenzima A partir de aminoácidos es un proceso por el cual a partir de un aminoácido vamos a obtener energía en forma de acetilcoenzima A, proceso al cual denominamos gluconeogénesis. Para que los aminoácidos puedan ser utilizados para obtener energía, deben de sufrir dos procesos. Uno es la transaminación. La transaminación corresponde a la primera reacción mostrada y no es más que la transferencia de grupos amino de un aminoácido a un cetoácido, con la subsiguiente formación de este cetoácido a aminoácido y la formación del aminoácido que donó el grupo amino a cetoácido. La siguiente reacción es una reacción de desaminación. La desaminación corresponde a la liberación del grupo amino en forma de amonio. Y la reacción global de la transaminación es aminoácidos glucogénicos, cetogénicos y glucocetogénicos. Los aminoácidos se pueden considerar glucogénicos si introducen sus carbonos en el ciclo de Krebs a la altura del cetoglutarato, del succinil-CoA, del fumarato o del oxalacetato para producir piruvato y así sintetizar glucosa. Los que dan sus carbonos al nivel de la acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A son cetogénicos. Los glucogénicos son la alanina, la arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, cistina, glutamina, ácido glutámico, glicina, histidina, metionina, prolina, serina y valina. Los cetogénicos son dos, son la leucina y la lisina, y hay algunos que hacen varias funciones. Son los glucocetogénicos y son la isoleucina, fenilalanina, treonina, triptófano y tirosina. Ciclo de Krebs. Es una vía de metabolismo para todos los combustibles que se lleva a cabo en la mitocondria. Extrae oxidativamente electrones de acetilcoenzima A para producir la mayoría de las coenzimas reducidas necesarias para generar ATP en la cadena de transporte eléctrico. Tiene dos funciones, que es la biosíntesis y la producción de energía. A grosso modo, el proceso es el siguiente. Ciclo de Krebs. Es una vía de metabolismo para todos los combustibles que se lleva a cabo en la mitocondria. Extrae oxidativamente electrones del acetilcoenzima A para producir la mayoría de las coenzimas reducidas necesarias para generar ATP en la cadena del transporte eléctrico. Tiene dos funciones, la biosíntesis y la producción de energía. El proceso es el siguiente. El acetilcoenzima A y el oxalacetato se convierten en citrato por medio de la citrato sintasa. El citrato por medio de la conitasa se convierte en isocitrato, que por medio de la isocitrato deshidrogenasa se convierte en alfa-cetoglutarato. En esta reacción, un ADA oxidado se reduce y se libera CO2. El alfa-cetoglutarato, por medio de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, se convierte en succinil-CoA
En esta reacción, al igual que en la anterior, un NAD oxidado se reduce y se libera un CO2. El succinil-CoA, por medio de la succinil-CoA sintasa, se transforma en succinato. En esta reacción se produce GTP. El succinato, por medio de la succinato deshidrogenasa, se convierte en fumarato. En esta reacción, el FAD oxidado se convierte en FAD reducido. El fumarato, por medio de la fumarasa, se convierte a malato. En esta reacción se añade agua. El malato, por medio de la malato deshidrogenasa, utiliza un NAD oxidado y lo reduce y produce oxalacetato. El oxalacetato y el acetilcoenzima A pueden volver a reaccionar para volver a convertirse a citrato y comenzar el ciclo una vez más. Ciclo de Krebs como vía central del metabolismo energético. Participa en otros procesos como la gluconeogénesis, la biosíntesis de ácidos grasos, es fuente de aminoácidos no esenciales. Uno de sus intermediarios es precursor de porfirinas hemo de todas las células. Es la vía central común por la que los combustibles son oxidados y también participa en vías biosintéticas más importantes. Regulación de la actividad de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de la oxidación de ácidos grasos. Hay un control alostérico que se debe a la inhibición del producto final, en la que la inhibición de retroalimentación producida por la cantidad de producto puede ser positiva, es decir, estimula la vía, o negativa, quiere decir que la inhibe, o a la producción de efectores alostéricos que ligan a las zonas reguladoras en una enzima, diferentes a las zonas catalíticas, que son las activas. Puede aumentar o disminuir la actividad enzimática. El control hormonal es mediante la fosforilación reversible de las enzimas, que puede incrementar o reducir su actividad. Pueden afectar la velocidad de las vías mediante la inducción, aumentando la cantidad de enzima sintetizada a través del estímulo de la velocidad de transcripción de su ARN. El ciclo de Krebs genera aproximadamente 35 moléculas de ATP. Hay quienes consideran que es de 30 a 32. Bueno, en la regulación alostérica del ciclo de Krebs, la citrato sintetasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se activan por el calcio, que aumenta durante la contracción muscular. Por un control respiratorio también, quiere decir que por la cadena transportadora de electrones que oxida FAT y NAD, y la velocidad de la fosforilación oxidativa. Glucólisis bajo condiciones aeróbicas, el piruvato entra a la mitocondria y es oxidado por el ciclo de Krebs. Se generan 7 ATPs porque se producen 9, pero se utilizan 2. En condiciones anaeróbicas, el piruvato es reducido por NAD a lactato en el citosol y se generan 2 ATPs. La regulación hormonal incluye la insulina, que estimula, y el glucagón, que la inhibe. La actividad enzimática está regulada por la hexocinasa, la 6-fosfructosinasa y la piruvatosinasa. Se inhibe alostéricamente por el ATP. La oxidación de ácidos grasos está regulada por adrenalina, glucagón y hormona adrenocorticótropa. Durante el ayuno activan la adenilatociclasa, que aumenta los niveles de AMP cíclico, aumenta la lipólisis y disminuye la oxidación de ácidos grasos. La insulina inhibe la lipólisis a largo plazo. Y la lanzadera de cartinina también, quiere decir que el manolil-CoA inhibe la cartinina aciltransferasa, inhibiendo la entrada de grupos acilo a la mitocondria. Las enzimas de la beta-oxidación tienen que competir con las enzimas deshidrogenasas del ciclo de Krebs, porque ambas vías están activas al mismo tiempo, pero a corto plazo. Efecto general que tienen el ATP, el ADP, el AMP, el NAD reducido y el NAD oxidado sobre el metabolismo energético. Son el aporte energético o catabólico para las reacciones que se llevan a cabo en los procesos metabólicos. Tienen una función reguladora. Un aumento en ATP y en NAD reducido significa que hay energía y por lo tanto el metabolismo se inhibe. Un aumento en NAD oxidado y en AMP significa que no hay energía. Bueno, no hay energía utilizable y por lo tanto el metabolismo se estimula. Efecto de la ausencia de oxígeno sobre el ciclo de Krebs. Detiene el ciclo de Krebs, por lo tanto, su ausencia lo inhibe. Integración del catabolismo de la glucosa
los ácidos grasos y los aminoácidos. Todo se integra en acetilcoenzima A, por lo tanto, es la ruta central del metabolismo. Transformación de cada uno de los combustibles en dióxido de carbono. Recordemos que cada uno de ellos llega a acetilcoenzima A, por lo tanto, la acetilcoenzima A produce 2 moléculas de dióxido de carbono. Modificación del metabolismo energético en presencia de anaerobios. Si no hay oxígeno en la última parte de la cadena respiratoria, no se produce ATP, por lo tanto se acumula NAD y FAD reducido y se detiene el metabolismo. La única vía que funciona anaerobiamente es la de ácido láctico. Circunstancias específicas en que los tejidos entran en anaerobiosis. En ejercicio extenuante, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, tumores, choque séptico, choque hipovolémico, anemia, intoxicación por monóxido de carbono, entre otros. Objetivo 26. Efectos de la anaerobiosis sobre la disponibilidad de energía. El ATP obtenido a partir de la glucólisis anaerobia es menor que la 10ª parte del que se obtiene por la oxidación completa de la glucosa a través del ciclo de Krebs. Por lo tanto, la anaerobiosis disminuye la disponibilidad de energía. Objetivo 27. Deficiencia de piruvato deshidrogenasa. Para que el piruvato procedente de la glucólisis pueda obtener una cantidad sustancial de ATP, debe oxidarse por completo. El primer paso es una descarboxilación que origina una molécula de acetilcoenzima A, la cual posteriormente será degradada en el ciclo de Krebs, produciendo energía. Este proceso de eliminación de un átomo de carbono lo realiza el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, el cual está compuesto por 5 coenzimas y 3 enzimas. Por lo tanto, la deficiencia de actividad enzimática de este complejo se puede producir por mutaciones, una incorrecta síntesis de las proteínas, un mal ensamblaje de los componentes del complejo o bien deficiencias en las coenzimas. La deficiencia de piruvato deshidrogenasa provoca un bloqueo de la vía de oxidación aeróbica del piruvato que impide su transformación en acetilcoenzima A para iniciar el ciclo de Krebs. Por ello, produce una acumulación de lactato en sangre, orina y sistema nervioso central. Se reconocen 2 formas clínicas, neonatal y juvenil. La primera es causa relativamente común de acidosis láctica en las primeras semanas de vida y también puede ser característica una erupción eritematosa. La forma juvenil cursa con acidosis láctica, alopecia, ataxia intermitente, convulsiones y una erupción eritematosa. Objetivo 28. Enfermedad de Leigh. Es un grupo de trastornos que se caracteriza por la presencia de acidosis láctica. Existen defectos tanto en el complejo de la piruvato deshidrogenasa como en el del alfa-cetoglutarato, además de otros complejos de alfa-cetoácido deshidrogenasa necesarios para el catabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada. El fallo del metabolismo anaerobio da lugar a incrementos de las concentraciones sanguíneas de lactato, alfa-cetoglutarato y aminoácidos de cadena ramificada. Los tejidos que dependen del metabolismo aeróbico, como el cerebro y el músculo, están gravemente afectados. El cuadro clínico es variable ya que depende de las zonas del sistema nervioso que se encuentren afectadas. Como ejemplo está el deterioro de la función motora, trastornos neurológicos y retraso mental. El diagnóstico se basa fundamentalmente en el cuadro clínico compatible y en los hallazgos de neuroimagen. Estos consisten de forma típica en zonas hipodensas que pueden afectar en grado variable y de forma bilateral a ganglios basales y tegmento mesencefálico principalmente. Deficiencia de acil-coenzima A deshidrogenasa de cadena media. Es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por hipoglucemia hipocetósica. También puede presentar vómitos, letargo, convulsiones y coma. Se presenta en la lactancia y se caracteriza por concentraciones elevadas de ácidos carboxílicos de cadena media,
acilcarnitinas y acilglicinas en el plasma y la orina. Puede presentarse concentraciones elevadas de amonio como resultado de daño hepático. Las concentraciones de derivados acil-coenzima A de cadena media en las mitocondrias hepáticas aumentan, limitando la beta-oxidación y el reciclado de la coenzima durante la cetogénesis. La incapacidad de metabolizar las grasas durante el ayuno es potencialmente mortal, ya que limita la gluconeogénesis y provoca hipoglucemia. El diagnóstico se realiza mediante la identificación de un patrón anómalo característico de acilcarnitinas en las pruebas de gotas de sangre seca o en plasma. El objetivo principal del tratamiento es evitar estrictamente el ayuno.